Mindsurf. Transformaciones de la conciencia. Bienvenidos. Este es un espacio hecho por y para psiconautas en donde conversamos sobre los misterios de la conciencia, la experiencia psicodélica y la naturaleza de la realidad, junto a investigadores, autores y activistas que desde su visión nos ayudan a entender mejor todos estos fenómenos. El día de hoy conversamos con Iker Puente, director del Instituto Transpersonal Integrativo y de la formación en Psicología Transpersonal Integrativa. Iker es doctor en Psicología por la Universidad Autónoma de Barcelona y licenciado en Psicología y en Antropología Social y Cultural. Es también autor de Investigación y Psicoterapia Psicodélica, Pasado, Presente y Futuro, un libro que comprende un total de 16 entrevistas realizadas a lo largo de 7 años en diferentes países, lugares y circunstancias a un numeroso grupo de investigadores y psicoterapeutas que protagoniza la investigación psicodélica actual. Iker es además uno de los profesores invitados en nuestro Círculo de Estudios Psiconáuticos Mindsurf, un programa diseñado especialmente para educar, fomentar y debatir la exploración de la conciencia y el universo a través del uso responsable y consciente de plantas y hongos sagrados, sustancias psicoactivas sintéticas y otras psicotecnologías como la meditación, los sueños, la hipnosis y las técnicas de respiración, con un enfoque multidisciplinario conducido por expertos en diversos temas. Bueno, pues estamos en esta entrevista con el doctor Iker Puente, especialista en psicología transpersonal y psicología integral, también uno de los profesores invitados en el presente Círculo de Estudios Psiconáuticos que organizamos en Mindsurf. Así que bueno, una buena pregunta para dar inicio a esta charla sería precisamente indagar un poco en la psicología transpersonal. Y es que en Mindsurf hemos hablado a lo largo de diferentes programas de esta escuela psicológica. La psicología transpersonal sabemos que reconoce la importancia de la historia prenatal del humano, gracias a todo este trabajo de Stanislav Grof y otros investigadores, mostrándonos que somos algo más allá de nuestra biografía personal. Digamos que hay trabajo que se tiene que hacer a un nivel, sí, personal, biográfico, lo que conocemos tradicionalmente como el campo de estudio de la psicología. Pero, ¿qué significa trabajar de manera transpersonal o trabajar con lo transpersonal? ¿Y cuáles crees tú, Iker, que son los potenciales beneficios de esta práctica en el ser humano? Bueno, igual podríamos empezar eso como definiendo un poco qué es la psicología transpersonal para encuadrarlo y a partir de ahí te contesto. Entonces, bueno, la psicología transpersonal ya tiene 50 años, un poco más de 50 años, porque nació en el 68-69, 1968-69, que estaban entre los fundadores Abraham Maslow, Jim Fadiman, Stanislav Grof. Entonces, su idea cuando lanzaron esta nueva corriente de psicología, algunos de ellos provenían de la psicología humanista, que ya introdujo algunas novedades dentro del campo de la psicología y la psicoterapia, pues toda la parte como más experiencial, el trabajo con las emociones, el trabajo con el cuerpo, el trabajo grupal, experiencial, bueno, toda la idea del desarrollo de los potenciales humanos también de la psicología humanista, pero se dieron cuenta que faltaba algo, ¿no? Entonces, digamos que esta nueva corriente vino a complementar lo que ya estaba empezando a plantear la psicología humanista, sobre todo, y es la idea de que, bueno, hay algo, precisamente esto, ¿no? Algo más allá de lo personal, ¿no? Transpersonal, etimológicamente querría decir más allá de lo personal. Claro, este más allá puede ser algo que está más allá de nuestra personalidad o ego o identidad que vamos construyendo a lo largo de la vida. O sea, tiene que ver con ir más allá de lo que nos identificamos en el día a día. Y en el día a día normalmente nos identificamos con nuestro cuerpo y nuestra biografía, nuestra historia. Entonces, por un lado tiene que ver con este ir más allá,
que por una parte tiene que ver con conectar con algo que está más allá de uno mismo, de diferentes maneras, pero también tiene que ver con ir más allá de la identidad y de la personalidad y de la biografía hacia adentro. Entonces también tiene que ver con conectar con otras dimensiones internas que están más allá de lo biográfico, de lo cognitivo. Entonces tendría como estas dos acepciones la palabra transpersonal. Y otra característica importante, que supongo que luego enlazaremos con vuestro tema de interés principal, es la idea de que reconoce el valor de los estados ampliados de conciencia como herramienta psicoterapéutica, los desestigmatiza, porque hasta entonces tanto la psicología como la psiquiatría había asociado el entrar en un estado de conciencia alterado con patología psiquiátrica en muchos casos, o simplemente había considerado que no era algo relevante para la psicología y la psicoterapia, en el mejor de los casos. En el peor, os digo que directamente te podían poner una etiqueta diagnóstica. Y entonces también empieza a emplear técnicas que inducen estos estados ampliados de conciencia, ¿no? Incluyendo la meditación, los psicodélicos, que luego supongo que pararemos a hablar bastante de ellos, la respiración holotrópica, que posteriormente desarrolló Grof, toda una serie de herramientas, ¿no? Y entonces fue trabajando con estas técnicas, ¿no? Las observaciones que fueron haciendo estos pioneros trabajando con estas técnicas, que vieron, por una parte, lo que tú comentabas, ¿no? Que hay una parte nuestra que va más allá de lo biográfico, ¿no? Y tampoco es algo nuevo, porque en realidad incluso dentro de la psicología Jung ya lo había empezado a estudiar, ¿no? Jung le llamó inconsciente colectivo. Luego Grof, bueno, por un lado se centró mucho en la parte, lo que él llama perinatal, ¿no? Que tiene que ver con todo lo que está cercano al nacimiento, y que tampoco la psicología reconocía que una persona pudiera tener recuerdo de esa etapa vital. Entonces, digamos que se abrió todo un terreno de exploración bastante desconocido para la psicología, si descontamos a Jung y algún autor más, pero que luego la psicología transpersonal vio que realmente era un territorio muy estudiado por otras tradiciones, ¿no? Desde tradiciones espirituales orientales como el hinduismo o el budismo, el misticismo cristiano, el chamanismo y las comunidades indígenas con sus cosmovisiones. O sea, pues fue como un redescubrimiento de la parte psicológica profunda que se encontraba en otras tradiciones también, ¿no? Y es algo que también, otra de las aportaciones principales de la psicología transpersonal, ¿no? Como volver a dar un lugar como de igual a igual, por decirlo de alguna manera, a todas estas tradiciones que la mente occidental y la ciencia occidental y la psicología psiquiatría occidental veían como inferiores, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces fue también como un reconocimiento del valor de estas otras miradas y visiones. Pues digamos que básicamente al final lo que viene a aportar la psicología transpersonal también son mapas, porque no solo hay uno, o sea, Grof tiene su mapa, Wilber plantea otro diferente, hay uno desde la psicología junguiana y psicoanalítica que también es diferente a los anteriores, etcétera. O sea, hay como una serie de paradigmas o de mapas ampliados todos ellos de la conciencia. Pues aporta un mapa ampliado de la conciencia desde el que poder trabajar en psicoterapia sin descartar experiencias que pueden tener un valor intrínseco en el proceso psicoterapéutico y que la psicología hasta entonces no las había valorado como tales. No sé si Claro, respondo a tu entonces, pregunta. sí. Claro, entonces busca incluir a todo lo que somos de alguna forma, ¿no? Sí, Desde es como una, sueños, desde... Ujú. es una psicología como muy integrativa o muy integral. Por eso, por ejemplo, Wilber empezó a llamar psicología integral también. Yo le llamo psicología integrativa, transpersonal integrativa también, y otros autores le están empezando a llamar así. Es un poco redundante, pero en realidad, como la idea de transpersonal se había asociado mucho como, sobre todo esta primera parte de ir más allá, ¿no? Ujú. Como de viajes a algo que está más allá o conexión con algo que está más allá de lo mismo, digamos que lo de integrativa puede ser redundante para los que conocemos la disciplina, pero ya estaba contenido en el modelo, porque tanto Maslow como Grof, como Wilber, ellos lo que vienen a decir es que
o sea, las escuelas psicológicas anteriores casi que se construían en oposición a la anterior, ¿no? Pues el psicoanálisis y el conductismo son totalmente opuestos, luego la psicología humanista critica al psicoanálisis y al conductismo y se centran en otras esferas de la persona, y luego llega la psicología transpersonal y dice, nosotros incluimos esto que ninguna anterior había incluido, pero no descartamos todo lo anterior, o sea, es importante las aportaciones del psicoanálisis respecto a la parte biográfica, es importante trabajar con las cognutas y las cogniciones, es importante trabajar con la emoción, es importante trabajar con el cuerpo, pero además nosotros recogemos todas estas aportaciones que hasta entonces no se habían recogido dentro de la psicología y la psicoterapia. Pues en ese sentido es como muy integrativa, sí. Ok, y ahora un poco... bueno, adelante. No, solo iba a hacer como una breve reflexión de esto. Es decir, en el momento en el que la psicología transpersonal se pone por objetivo, digámoslo así, esta cuestión de expandir la cartografía de la conciencia, en el momento en el que se da cuenta de que el vehículo para hacer eso son, entre otras cosas, las sustancias psicodélicas, y por eso lo traía a colación, para acercar el tema de las sustancias. En el momento en el que se percata del enorme potencial que tienen estas plantas y sustancias, etcétera, tiene que recurrir a culturas que podríamos decir son las expertas en el uso ancestral y en el manejo en estos estados. Es decir, este deseo de integrarse surge a partir de la necesidad de darle valor al conocimiento que tenían estas culturas originarias acerca de cómo funciona la conciencia, cuáles son sus estados, etcétera. Bueno, de hecho, casi que sería, ya enlazando con el tema de los psicodélicos primero, casi que fue al revés. O sea, quiero decir, Grof, cuando empezó a trabajar, porque Grof empezó primero a trabajar con psicodélicos cuando era psicoanalista y en un contexto muy científico y muy experimental. O sea, él no estaba buscando expandir el mapa de la conciencia, es que él se lo encontró. O sea, que eso es lo más interesante todavía, ¿no? O sea, no es que estuviera buscando, no es que tuviera el mapa y luego encontrarse la herramienta para explorar el mapa, es que teniendo las herramientas se dio cuenta de que veía cosas que antes no se habían visto o por lo menos no se habían estudiado en la psicología occidental y en la psicoterapia, y entonces tuvo que ampliar el mapa, o sea, se vio obligado a ampliarlo, no es que él lo estuviera buscando, ¿no? Entonces un poco es al revés, o sea, primero se encuentran las herramientas y por las experiencias que encuentran y las descripciones que hacen las personas de sus experiencias, bueno, de hecho él es muy interesante, que habla de la cartografía de la conciencia, de hecho, ¿no? Pues la metáfora no es casualidad, o sea, él pone la palabra cartografía porque cartografiar es lo que hacían, por ejemplo, los que iban a navegar y iban descubriendo pues, nuevos continentes que nadie conocía, entonces iban haciendo los cartógrafos como la línea de la costa o el tamaño de los mares, etcétera. Entonces él se siente igual en relación al tema del inconsciente y de la conciencia, ¿no? Como cartografiando lugares que nadie había visitado, y eso es a partir de tener estas herramientas nuevas que son, en su caso, los psicodélicos, pero que podría ser también que llegase gente a través de la meditación o a través de otras técnicas, ¿no? En Mindsurf nos gusta mucho el concepto de psiconauta, justo por esta cuestión misma esta que hablas. Metáfora también. Exacto. Sí, hay muchas metáforas en esta dirección, ¿no? O sea, cómo navegar la conciencia, la cartografía de la conciencia, ¿no? Pues un poco el origen es en muchos casos, ¿no? De varios de los fundadores de la transpersonal. Y entonces luego lo que les pasó fue que, claro, ya sabían que esto existía, estos reinos, estos nuevos espacios. No tenían referentes prácticamente, aparte de lo que te decía Jung, pues, William James también había estudiado un poco sobre este tema a principios del siglo XX, el 1900 y pico. A Saglioli, que era un italiano, había como 4 o 5 autores, ¿no? Pero dentro de la psicología y la psiquiatría no había más. Y entonces, bueno, Grof ya era una persona como muy inquieta y le gustaba mucho leer, y entonces empezaron y fue justo la época encima de los 60, ¿no? Que llegó todo el tema de la meditación, la época hippie también, cuando estaba en Estados Unidos, ¿no? Que la gente viajaba a la India, había toda esta, ¿no? Sinergia, sobre todo primero con todo lo que es la India y las filosofías orientales, y al de poco tiempo, a raíz pues, del libro de Castaneda y algunas otras aportaciones, bueno, estamos hablando de Estados Unidos, ¿no? La psicología transpersonal nace en Estados Unidos, nace en California,
y entonces también había mucha gente. Castaneda publicó su libro en los 60 y él estaba en la Universidad de California. Mucha gente al leer este libro y otros que aparecieron por esa época, pues aparte de hacer el viaje a la Guinea, empezaron a hacer el viaje pues, a México o a Perú o a Colombia, como para buscar la fuente de estas sustancias naturales, que son otra de las vías, ¿no? Estarían las artificiales, que es lo que trabajaba Grof con el LSD, etcétera. Luego están todas las plantas. Entonces, digamos que empezaron a nutrirse de toda esta literatura de filosofía oriental, sobre todo proveniente de culturas orientales, y hay mucha literatura sobre personas que, sobre todo tras la meditación, habían entrado en contacto con nuestros estados, y luego también todo el trabajo de muchos antropólogos que ya empezaron a tener como una perspectiva más amplia y habían hecho unos trabajos de campo y unas etnografías como muy detalladas sobre cosmovisiones indígenas y el tema del chamanismo, que también se empezaron a leer y entonces se nutrieron de todo eso en un momento en el que casi no había literatura psicológica al respecto, ¿no? Entonces ahí hay una interconexión muy importante, pues eso, entre misticismo, filosofía oriental, chamanismo y lo que eran las aportaciones originales de la psicología transpersonal, ¿no? Entonces hay como mucha interrelación. Si se leen, si cualquiera lee cualquier libro pues, de Grof o incluso Wilber, diferentes autores, vais a encontrar esta interrelación, ¿no? Michael Harner, por ejemplo, también, él era antropólogo, pero también muy cercano al mundo transpersonal, escribió varios libros también sobre antropología y chamanismo. Roger Walsh, bueno, hay toda una serie de autores transpersonales, bueno, es que prácticamente todos beben de estas fuentes, ¿no? De unas o de otras o de varias a la vez. Sí, me parece que sí, como que se remontan a culturas o a tradiciones más bien, en donde finalmente se hace psiconáutica, ¿no? En donde las prácticas vienen de adentro, de vivir algo hacia adentro y no del estudio. Entonces, tiene como mucho sentido que hayan descubierto, ¿no? Más relación con eso que con las investigaciones que se hicieron ya más en el siglo XIX, siglo XX. Y quería enfocarme un poco en el cómo, ¿no? En este concepto de los estados holotrópicos, ¿no? De qué significa lo holotrópico y de qué está sucediendo en nuestro cerebro, ¿no? Y en nuestro ser cuando están pasando este tipo de estados expandidos de conciencia. ¿Cómo es que llega a haber cómo es que llega a haber una cura o cómo es que llega a haber una expansión? Si nos pudieras hablar un poco de lo que tú conoces. Bueno, en realidad hay muchísimo por estudiar y por investigar, o sea, en ese sentido, sobre todo la parte neurocientífica, aunque se está empezando a hacer, ¿no? Claro, lo de estado holotrópico es un concepto que acuñó Grof, ¿no? Un poco para acotar, ¿no? Cuando hablaba al principio de estados ampliados de conciencia. Bueno, él no hablaba más, en los 60 se hablaba más de estados alterados de conciencia y de estados no ordinarios de conciencia. Pero claro, Grof lo que se dio cuenta es que si dices alterado ya es una palabra que tiene una connotación, si no negativa, Sí, podrías bueno, estar borracho, puedes exactamente, estar... o sea, es un Sí, concepto sí, sí. muy amplio, o sea, un estado alterado de conciencia, ¿no? También entraría eso, tomar otras sustancias que no amplían la conciencia. Y si dices no ordinario también, bueno, tiene la connotación de que es algo que no es ordinario y eso puede ser cierto para los occidentales, pero para alguien que se ponga 10 horas al día a meditar, su estado ordinario de conciencia va a ser diferente. Igual, quiero decir que es algo relativo al estado de conciencia de cada uno, que Claro, es un sí. estado no ordinario. O sea, entonces para alguien que esté en un estado meditativo profundo la mayor parte de su tiempo, nosotros estaremos en un estado no ordinario de conciencia, ¿no? Ujú. No él. Entonces, Sí, es muy relativo. como es algo relativo, pues al final uso esta palabra, holotrópico, que es como más descriptiva de un contenido concreto, y holotrópico quiere decir que se mueve en dirección a la totalidad, ¿no? Entonces, como que, bueno, holo es de totalidad y trepein es de moverse en dirección a algo. Entonces, holotrópico quiere decir que en estos estados de conciencia, ya sean propulsados por sustancias psicodélicas o con respiración o con meditación, es como que la conciencia intenta moverse en la dirección de la totalidad en un sentido amplio, que quiere decir como en la búsqueda de totalidades cada vez mayores, ¿no? Pues todo a nivel psicoterapéutico es muy útil porque es como que normalmente la persona que viene a psicoterapia viene como muy, ¿cómo decirlo? Muy, no desestructurada, pero muy, eh, con poca coherencia interna, por decirlo de alguna manera, con muchas partes que están peleadas entre sí, con
no sé, desde falta de aceptación o ansiedad o falta de sentido. Entonces, realmente poder ir en busca de tareas cada vez mayores quiere decir como ir buscando una mayor coherencia interna y con el mundo exterior, ¿no? Entonces, la palabra viene de AI y el concepto se refiere a cualquier técnica que induzca esta tendencia hacia unos estados amplios de conciencia que buscan mayores totalidades, ¿no? Respecto al tema de lo que pasa en el cerebro, yo creo que está muy poco estudiado porque, bueno, primero, cuando empezaron a estudiar todo esto no había la tecnología para hacerlo. Y después también hay otro problema dentro de la psicología transpersonal, que es el tema de que, como sigue siendo, a pesar de que tiene 50 años, una escuela de psicología bastante marginal dentro del mainstream, tampoco se dedica mucho dinero a la investigación. Quiero decir que no es algo que se investigue, bueno, no se estudiaba hasta hace relativamente poco en las principales universidades, que son las que tienen el presupuesto para investigar esto en serio, ¿no? Pues sí que empezó a estudiarse sobre todo el tema de la meditación a través del mindfulness en varias universidades, en Harvard, por ejemplo, y hay algunos científicos que han estudiado también la parte del cerebro, ¿no? La parte de las neurociencias. Entonces, por ejemplo, ha habido toda una línea de estudios que hablan del tema de la neuroplasticidad, de cómo la meditación puede ayudar a la neuroplasticidad del cerebro. También se ha visto que con prácticas de meditación, ni siquiera demasiado largas, por ejemplo, los programas estos de 8 semanas que hace Jon Kabat-Zinn, se ven cambios en la activación de regiones cerebrales, tanto algunas que se desactivan como otras que se activan de manera más acentuada. Pues, por ejemplo, áreas que tienen que ver con temas de ansiedad, como la amígdala y demás, tienden a desactivarse, y áreas del neocórtex que tienen que ver más con prosocialidad, con compasión, tienden a activarse más. Esto por un lado con el tema de la meditación, que tampoco lo sigo tan estrechamente como el tema de los psicodélicos. Os podría explicar un poco más de la línea de psicodélicos. Sí, Pues claro. también aquí había poco conocimiento, hasta hace prácticamente una década no se había hecho casi ningún estudio, básicamente porque, así como con la meditación, no tienes que pedir permiso a nadie para hacerle un escáner a alguien que está meditando. Con el tema de los psicodélicos, el problema es que ni siquiera tenías el permiso para darle a alguien un psicodélico y meterlo en una máquina, pues en un escáner o en una máquina de fMRI o en las diferentes máquinas que hay para hacer estudios en neuroimagen, ¿no? Y entonces los estudios más serios que se han hecho, algunos se han hecho en Zúrich, empezaron en los 90, pero las máquinas que usaban no eran tan avanzadas como las que después han empleado en el Imperial College. Entonces, los estudios más sólidos son los del Imperial College de Londres, que han hecho estudios con psilocibina, con LSD, creo que ahora están haciendo estudios con otras sustancias también. Y lo que descubrieron, no sé si habéis oído hablar de ese concepto, bueno, os lo voy a decir en inglés y luego lo traduzco, tiene que ver con lo que se llama la Default Mode Network, que es la red neuronal por defecto, que es una red neuronal que normalmente está, bueno, todos la tenemos y en todos funciona, o sea, está activa de una manera parecida, por decirlo de alguna manera, digamos, involucra diferentes regiones del cerebro y entonces en casos de algunas patologías, como por ejemplo la depresión, etcétera, está hiperactivada estas áreas, que es lo que forman el Default Mode Network. Entonces, lo que descubrieron es que cuando se toman psicodélicos, este Default Mode Network se desactiva, deja de estar tan activo. Bueno, luego también lo que descubrieron es que el Default Mode Network, también por las experiencias subjetivas que explicaban las personas que pasaban por el escáner y habían tomado sustancias, vieron que el Default Mode Network está relacionado con lo que llamamos el ego o la identidad, que es como la historia que nos contamos de quiénes somos todo el tiempo, ¿no? Entonces, al desactivarse este Default Mode Network, lo que vieron, y además hay unas imágenes muy bonitas, que una de ellas la incluyo en mi libro, lo que pasa es que está en blanco y negro, no está en color como la original,
las regiones, o sea, diferentes regiones del cerebro que normalmente no se comunican entre sí, se empiezan a comunicar entre sí. Entonces es como que la parte más, por un lado racional, pero también que es como esta construcción de la identidad que a nivel neurológico sería el Default Mode Network, se desactiva, y al desactivarse esto es como que nuestro discurso interno se rebaja o incluso desaparece, y diferentes regiones cerebrales empiezan a interconectarse entre sí, y eso explicaría un poco a nivel neurocientífico, a nivel cerebral, qué es lo que está pasando en una experiencia psicodélica, que básicamente es pues, que diferentes regiones del cerebro empiezan a intercambiarse información entre sí, algunas de ellas muy coherentes, otras que son un poco extrañas, ¿no? Pero lo que se ha visto entonces es como que crear ese estado aparentemente caótico desde fuera, sobre todo, bueno, y a veces desde dentro también, ¿no? Pero alguien que lo vea desde fuera lo puede ver como muy caótico lo que le está pasando a la persona, sobre todo si lo intenta explicar, ¿no? Y a veces desde dentro también se vive como muy caótico, digamos que es caótico, pero al mismo tiempo está permitiendo que estas regiones del cerebro que no se suelen comunicar entre sí se comuniquen, y eso hace que, digamos, bueno, implicaría muchas cosas, ¿no? Pero es como que hace que seamos más creativos en ese momento. También podría tener que ver con el tema de la neuroplasticidad y la capacidad como de generar nuevos aprendizajes, nuevas conexiones entre ideas diferentes. También Y creo, la me idea... parece, ahí entra este concepto de Michael Winkelmann, que él habla de la psicointegración, ¿no? Sí, De sí, que en realidad sí. todas estas diferentes áreas del cerebro, al estar trabajando con psicodélicos que son análogos a la serotonina, es como si Ajá. todo el sistema serotoninérgico que ocupa diferentes partes se encontrara integrándose durante la experiencia, ¿cierto? Sí, y el grupo de Robin Carnat Harris en el Imperial College también han escrito varios artículos sobre esta idea, ¿no? De entropic brain le llaman, o sea, el cerebro entrópico, que es como la entropía es eso, ¿no? Como llevar hacia el desorden un sistema, en este caso. Pero hay toda esta idea de, y yo esto lo trabajé mucho para mi tesis, aunque sin saber todavía de estos estudios de neurociencias, pero lo trabajé más a nivel de, de, como de, bueno, lo que se llama el paradigma de la complejidad, que es como diferentes escuelas científicas o disciplinas científicas que empezaron a plantear esta idea de que si alejas a un sistema del equilibrio, realmente no lo vas a llevar a un estado de desorden, sino que lo que le vas a obligar es a que se autoorganice, o sea, a que busque un nuevo orden interno que es más sólido, por decirlo de alguna manera, que el anterior, ¿no? Porque al final el equilibrio no tiene por qué ser algo bueno. Normalmente estamos en un equilibrio que es bastante poco saludable, ¿no? O sea, bueno, toda la enfermedad mental se podría explicar así, ¿no? Uno está intentando mantener un equilibrio a raíz de tener un montón de síntomas que nos hacen sentirnos cómodos dentro de ese equilibrio que no es tan equilibrado, ¿no? Pues si puedes alejar a alguien del equilibrio, de ese equilibrio aparente, y lo alejas del equilibrio y lo llevas al desorden, en ese desorden se producen situaciones, experiencias, ideas, y si seguimos hablando del cerebro, conexiones entre diferentes regiones del cerebro que permiten también que, que la persona busque un orden interno diferente al que había antes de esas experiencias, ¿no? Y también siguiendo un poco con la metáfora de Grof, Grof diría que en ese desaparecer esta Default Mode Network, no creo que él lo haya propuesto así, ¿no? Pero digamos que si cogemos las ideas de Grof y lo sumamos a lo de la Default Mode Network, es como que cuando el cerebro se interconecta de esta manera, es como que realmente estamos moviéndonos en esta Claro. dirección de buscar conectar con totalidades mayores a las que ya hemos integrado en nuestro interior. Sí, es como entropía holotrópica. Claro, Hacia un Sí, o sea, desarrollo de... hay mucho esta metáfora de, bueno, o sea, porque ahí está por un lado las teorías de la autoorganización y por otro lado están las teorías del caos, entonces hay esta metáfora, ¿no? De que si realmente llevas un sistema hacia el caos aparente, le puedes ayudar a autoorganizarse, ¿no? De hecho, hay una palabra que también
desarrollaron los cibernéticos, que era negentropía, que es como... Entropía negativa. Negentropía sería como, y al final es como crear nueva información a partir de llevar un sistema fuera del equilibrio, ¿no? Claro, y lo Y pienso en luego, algo... Ah, perdón. sí. Adelante. No, dime, sí. No, o sea, Otra, pienso no, mucho en el otra... ejemplo que... Perdón. En el Sí. ejemplo que diste, que es algo que siento que es como muy práctico para entender esto, que es el de la depresión, ¿no? Como es Ajá. este default mode network, como rebotando en un pensamiento que puede ser de no soy nadie, ¿no? O no Ajá. tengo lo que quiero. Y está Ajá. como, es un circuito neuronal que está así Sí, como sí. ya súper fuerte y súper marcado, Sí. rebotando. Y en cuanto lo apagas, la mente es libre de volver a encontrar significados, de ir a los lugares que tiene que ir pues para hacer lo que tiene que hacer, ¿no? Si lo dejas ser, es Sí. como, también se usa mucho en el mundo de la nutrición, que si tú al cuerpo lo alimentas de lo que, o sea, le das los nutrientes, va a sanar lo que tiene que sanar, ¿no? Los endocannabinoides. Tú consumes cannabinoides y van a ir al lugar que tiene, o sea, el cuerpo solito tiene quiere sanar, ¿no? Entonces ponerlo como en la mejor situación para poder sanar, que a veces es como quitarnos, que sería quitar el ego, de alguna Sí. forma, ¿no? Claro, es Y, como Sí. si tuviéramos el estado ordinario, luego este estado holotrópico y en el medio como si lo que se interpusiera fuera este funcionamiento permanente del Default Mode Network. Entonces, justo al desactivarla, por decirlo de alguna forma, este camino hacia lo holotrópico se empieza a manifestar en forma de esta fenomenología psicodélica, que es la que, si vista desde afuera, puede aparentar ser una cuestión extremadamente caótica, pero vista bajo el prisma de todos estos otros aportes que hacen las teorías y las ciencias de la complejidad, pues te das cuenta de que en realidad lo que está ocurriendo es este proceso de reorganización que precisamente atraviesa el Default Mode Network y te lleva a estos estados holotrópicos donde aparece la sanación y todos estos otros fenómenos que se han estudiado. Sí, no, y luego es esto lo que también un poco, claro, es como está el estado ordinario, está el estado ampliado, holotrópico, está el ego de por medio, pero también eso es algo dinámico. Quiero decir que según uno se vaya trabajando, estas son todas las cosas que aporta la psicología transpersonal, ¿no? Es como que realmente uno puede ir como haciendo que esa frontera sea menor y que el ego cada vez vaya integrando nuevos materiales, nuevas definiciones de uno mismo que sean cada vez más abarcadoras. claro. Entonces, digamos que la idea es que también si hay un proceso sostenido en el tiempo Claro. y trabajando también la integración, que esto supongo que lo hablaremos luego, digamos que ese ego puede estar cada vez, ser más flexible, poder abarcar más maneras de definirse o de entenderse y entonces que esa diferencia entre el estado empleado y el estado ordinario o el ego constreñido cada vez sea menor, ¿no? Claro, sí, justo ese tema de la integración creo que sí será esencial tratarlo porque es justo uno de los temas dentro de la comunidad psiconauta. Pero bueno, siguiendo el tema de los estados, de las sustancias psicodélicas, hace algunos años publicaste un libro titulado Investigación y Psicoterapia Psicodélica, Pasado, Presente y Futuro, en donde entrevistaste a varios de los grandes nombres de la psiconáutica contemporánea, como Stanislav Grof, como Claudio Naranjo, quien ya no está en este plano, pero bueno, James Fadiman, etc. ¿Puedes platicarnos un poco sobre cómo surgió la idea de hacer este libro y sobre lo que te significó haber conocido a estas grandes leyendas? Sí, bueno, el libro salió hace 3 años ahora, justamente va a hacer 3 años. De hecho, lo acabo de publicar este año en inglés, que salió hace unos meses. Bueno, justo salió coincidiendo con todo el tema del coronavirus, con lo cual casi no lo he promocionado, lo empezaré a promocionar. Bueno, lo interesante también es que lo distribuyo en parte con Amazon. Entonces, el problema que ha habido con la versión en castellano es que no ha llegado mucho a Latinoamérica por temas de distribución y creo que sale muy caro cuando llega. Entonces, a través de Amazon, no sé si hay alguna, me parece que sí, creo que hay la posibilidad de comprar la versión en inglés al mismo precio que saldría en Europa, que son como 24 euros o algo así.
Y ahora estamos pensando con el editor del libro, que así ya enlazo con el tema de cómo será el proyecto, que fue La Libre de Marzo, la editorial, y Fernando Pardo, el editor, que ya habían publicado varios libros sobre este tema, ¿no? Tenían toda una colección, ¿no?, de libros. Bueno, han publicado libros de Grof, por un lado, y luego han publicado libros sobre psicodélicos en una colección específica, han publicado libros del Fericla, han publicado Psicoterapia con el SD de Grof, han publicado Hacer medicina psicodélica de Richard Jensen. Entonces, bueno, el Farmacoteón lo publicaron ellos en castellano también. Entonces, digamos que tenían toda esta tradición de libros sobre transpersonales psicodélicos. Bueno, lo que estamos intentando es pasarlo a Kindle para también que sea más accesible para Latinoamérica, porque por temas de distribución no hemos encontrado la fórmula de hacerlo sino de otra manera de momento. Entonces, bueno, la idea surgió de que yo ya tenía algunas entrevistas hechas. Inicialmente hice una entrevista con Grof hace ya como más de 10 años, que luego pude entrevistarle en varias ocasiones cuando hacía la formación de respiración holotrópica. Después, en otro congreso en Moscú, estamos hablando de eso, 2009, 2010, yo creo. 2010 hice otras 2 o 3 entrevistas a Bill Richards, que es otro de los pioneros de la investigación con psicodélicos en Estados Unidos, a Michael y Ann Mithofer, que estaban en ese momento haciendo el primer estudio con MDMA para estrés postraumático. Entonces, bueno, empecé a tener algunas entrevistas, pero no muchas, y estaba con mi tesis doctoral. Bueno, las fui publicando, algunas en Cáñamo, algunas en otras revistas, en Ulises. Y entonces cuando ya acabé la tesis y fui teniendo más entrevistas, me planteé la posibilidad de hacer un libro. Se lo ofrecí a Fernando Pardo, de la editorial La Libre de Marzo, que tenía ya relación con ellos. Le pareció buena idea y entonces ya fuimos un poco viendo. Bueno, yo le propuse una serie de autores y de personas a entrevistar, él me dio alguna idea y al final, pues en varios congresos entre el 2015 y el 16 acabé todas las entrevistas y salió hace 3 años. Entonces, claro, bueno, fue toda una aventura y todo un proceso, ¿no? O sea, fue como mi propio viaje de introducirme en este mundo de la psicoterapia psicodélica y la psicología transpersonal. Entonces, bueno, el primero que conocí de los 3 que has mencionado fue a Grof, que la verdad es que Grof es una persona impresionante en muchos sentidos, o sea, tanto a nivel de conocimientos, a nivel cognitivo es una enciclopedia, tiene una memoria enciclopédica, pero a nivel relacional y humano también es una persona muy cercana, muy humilde, como que no te mira desde por encima, sino que te mira como de igual a igual. Bueno, y eso es algo que casi me he encontrado en casi todos los casos en esta comunidad de las personas que fui entrevistando para el libro. La comunidad psicodélica me refiero, como que suelen ser personas bastante humildes, bastante aterrizadas, enraizadas y con un trato bastante cercano, ¿no? Entonces con Grof he tenido la suerte de poder ir encontrándomelo en muchas ocasiones. He estado en muchos talleres de respiración con él, incluso he podido viajar a varios lugares con él, a Israel, bueno, en Estados Unidos, entonces en Europa también. Bueno, ha sido al final como realmente poder aprender mucho, no solo de sus libros y de su conocimiento y de sus charlas, sino de ver cómo él actúa como persona, tanto a nivel en sus talleres como a nivel personal, ¿no? Y realmente me marcó mucho esta humildad y esta cercanía, ¿no? Con toda su trayectoria y todo su trabajo, así como una persona muy enraizada y muy cercana. Luego creo que conocí, más personalmente, creo que conocí después a Jim Fadiman, que también me sorprendió lo mismo de él, o sea, como la cercanía, el trato cercano, la humildad. De hecho, lo conocí en un congreso en San Francisco en el 2013, me parece que fue, 2013-2014, y él no me conocía de nada. Me acerqué después de una charla que dio a ofrecerme a entrevistarle y me invitó a su casa. O sea, fue como, bueno, sí, ven dentro de 3 días a mi casa, tal, me dio la dirección y sin conocerme de nada estaba en su casa, me enseñó su jardín, me enseñó
me enseñó la casa, nos sentamos en su sofá y estuvimos charlando un par de horas y parecía como si ya nos conociéramos. O sea, como eso, personas muy cercanas, muy empáticas, luego incluso se tomó la molestia de revisar la transcripción de la entrevista para completar alguna pregunta. Bueno, realmente, bueno, sorprende ver cómo personas con una trayectoria tan larga todavía pueden mantener este espíritu y esta cercanía que por lo que puedo comparar con otros entornos que he conocido, eh, cuando alguien, digamos, llega a estos niveles de ser una persona importante en una comunidad científica, pues la humildad suele brillar por su ausencia. Entonces creo que es algo bastante característico también, pues, de personas que además de haber desarrollado la parte cognitiva e intelectual, pues han hecho otro tipo de trabajo personal más psicológico o espiritual, como le queramos llamar, ¿no? Y con Claudio le conocí, bueno, le había visto en algunas charlas porque él tiene mucho vínculo con Cataluña, con Barcelona, porque los SATs también los hace, el programa SAT lo hace también aquí cada año, entonces solía venir bastante por aquí. Lo interesante y curioso con Claudio es que aquí sí que Claudio tenía como muchos seguidores, por decirlo de alguna manera, o sea, siempre había mucha gente a su alrededor. Entonces, al principio siempre me costó más poder conectar con él directamente, digamos. O sea, siempre había dificultades para hacerlo, que yo lo entiendo porque es como, ¿no?, mucha gente queriendo hablar con él. Ah, y me costó un poco conseguir la entrevista, no ya solo ya por esto, luego ya una vez que le conocí, también me pareció una persona cercana, con mucha presencia, pero también tenía una agenda muy complicada y me costó, pero una vez que ya conseguimos hacer la primera entrevista, le pude entrevistar varias veces y también me sorprendió lo mismo, ¿no? Como más allá de la lucidez y de los conocimientos, como la cercanía, la presencia, las ganas de compartir. Entonces, la verdad es que es Sí. interesante poder ver, ¿no?, y conocer esta parte Sí, de estas personas, ¿no?, más allá de lo intelectual, cómo claro. lo llevan a su vida cotidiana y a su día a día. Sí, aparte, creo que no hay como, sí, como un testimonio más importante, ¿no? De alguien que que este tipo de cosas, ¿no? Y, o sea, de cierta forma están como probando cómo trabajar con esto. A mí siempre es lo que me ha llamado, ¿no? Escuchas a Groff a los 95 años, 96 años, a Claudio a los 85, y la claridad que tenían, las ganas de compartir el mensaje, la apertura, Ajá. es como personas que me han dicho así de, ¿pero qué? O sea, si consumes LSD, o sea, ¿qué vas a acabar? ¿Cómo vas a acabar en la vida, no? Y yo les mando un video de ellos, ¿no? Es así Claro. como de, vas a Bueno, acabar ya bien. son una prueba viviente de que realmente si se hace de una Claro, manera como ellos, ¿no? seria y con una buena integración y un buen trabajo personal, Exacto, realmente no tienen por qué ser perjudiciales para la salud, ni mucho menos, ¿no? exacto. Bueno, tengo Entonces, otra sí, anécdota muy buena, la sí, última si queréis, sí, sí, sí. de otro de las personas que entrevisté, que fue Bill Richards. Bueno, con Bill Richards me han pasado varias anécdotas como de estas, como muy increíbles, ¿no? En un congreso que fue el que conocí, el Congreso Internacional de Psicología Transpersonal en Moscú en el 2010. Yo estaba preparando mi presentación, yo no le conocía de nada y no sé con quién estaba hablando en ese momento, bueno, un amigo común, y llegó Bill Richards y me dijo, no, este es Bill Richards, no sé qué, tal. Total, me lo presenta y yo, pues encantado de conocerte, claro, yo estaba como flipando y me dice, ¿qué estás haciendo? Y yo, no, estoy aquí con mi PowerPoint, que tengo esta presentación en inglés, tal, no sé qué. Bueno, total, se sentó conmigo y estuvimos 20 minutos con él, el tío diciéndome, pues no, sí, está bien, yo cambiaría esto, tal, no sé qué, esta palabra está mal escrita, o sea, y yo no lo conocía de nada, o sea, y fue como 20 minutos que me dedicó no sé cuánto tiempo a corregir mi PowerPoint, que esto fue como muy Qué chido. significativo. Bueno, y luego yo luego le invité a hacer un seminario a Barcelona y entonces, bueno, pues estaba en otro congreso por Europa y le dije, pues aprovechando que estás allí, pues vente a Barcelona, te monto un seminario, te quedas unos días, tal.
Y me dijo, sí, sí. Y le dije, bueno, pues tengo que buscar alojamiento y tal, no sé qué. Y le digo, bueno, si quieres, hay posibilidad de quedarte en mi casa, pero no creo que quieras. Y me dice, no, no, prefiero mucho más quedarme en tu casa que irme a un hotel. Entonces nos tiramos 5 días que estaba en mi casa. O sea, ¿no? Como la humildad de decir, no, no, prefiero estar en tu casa que irme a un hotel. Y entonces, bueno, ese tipo de anécdotas, la verdad es que son muy, muy significativas, yo creo, ¿no? Claro, Este tipo seguro de... tuvieron muchas buenas charlas y me parece increíble que todo el proceso de gestación de tu libro, desde tus entrevistas doctorales, pues fue como este proceso paralelo de crecimiento tuyo como Ajá, profesional y al mismo tiempo los vas conociendo y vas aprendiendo, sí, intelectualmente de ellos, pero también aprendiendo su trato, su cercanía. ajá, Y creo que a grandes rasgos esto, mi punto es que esto habla muy bien de la comunidad psicodélica, al menos en términos de sus pioneros, porque sí es verdad ajá. que hay mucho ego y hay Sí, muchas máscaras dentro de esta comunidad, ajá. pero que sus pioneros en la parte académica sean personas humanas en el buen sentido de la palabra, creo que eso hace muy notable todo lo que representa la comunidad psicodélica, Ujú. o al menos sus Sí, principios. estoy de acuerdo, sí. Bueno, también hay muchos egos, hay que reconocerlo, Sí. Ujú. sobre todo en las generaciones posteriores, O en los pero está, movimientos neochamánicos y todo esto, ¿no? ajá. Sí, Ujú. hay que saber distinguir bien y con quién uno va a hacer las experiencias también. Claro. Es lo que Pero sí que hay hacia esto. allá me quería mover. Me gustaría, como para el público que nos escucha, después de las personas que has conocido, lo que conoces sobre la psicología transpersonal, Ujú, ¿qué serían, o sea, pensando que muchas personas, por lo mismo de que hoy en día no es como que muchos aquí podemos ir a tener una experiencia a un retiro o con psiquiatras o psicólogos y con diferentes ajá, sustancias, y lo hacemos más bien en nuestras casas, haz de cuenta? ajá, Qué nos podrías aportar tú como de herramientas o ujú, recomendaciones? Una sí, para tener un viaje seguro. Creo que conocemos muy bien esto del set y el setting. ujú, Cualquier otra cosa que nos puedas compartir, pero sobre todo de la integración. Creo que la integración hoy en día se ujú, sigue entendiendo como algo muy simplificado en muchos ajá, círculos, como, ah, sí, escribe un diario después, o vamos a dibujar después y ya. ajá, Y son procesos que pues obviamente como hemos hablado, ¿no? De todo lo que pasa, como ujú, esto del globo de nieve, ¿no? Todo se mueve en tu ujú, cerebro y queda reacomodado diferente, ¿no? Entonces creo que es muy importante para los psiconautas entender un poco mejor esto de la integración. Entonces, ¿qué nos ujú. podrías compartir acerca de eso? Bueno, claro, aquí hay como varias cosas, ¿no? O sea, por un lado, claro, lo ideal, esperemos que esto pueda ser así de aquí a un tiempo, aunque igual tampoco todo el mundo vaya a querer hacerlo así, pero lo ideal es que estas sustancias, como puede que sea posible dentro de no mucho tiempo, empiecen a estar disponibles para ser administradas en contextos controlados, ¿no? Bueno, esto va a ser gradual, pero suponemos que de aquí a unos años va a empezar a pasar, ¿no? Primero pasará con el MDMA, que en principio solo será para el estrés postraumático, pero esto se podría ampliar y empezará en Estados Unidos y luego seguramente en Europa y en Canadá y después pues seguramente llegará también a Latinoamérica y otros países, ¿no? Creo que una vez que ya se abra en Estados Unidos eso va a facilitar todo lo posterior, ¿no? Luego está la psilocibina, que se está sobre todo estudiando para la depresión, porque bueno, primero se tiene que pedir permiso para una cosa y conseguir permiso para una cosa y que se consiga la aprobación como medicamento para una condición. En el caso de la psilocibina va a ser el tema de la depresión, pero otra vez lo mismo, ¿no? Una vez que ya sea legal en Estados Unidos para la depresión, pues luego estará Europa y luego ya se verá cómo se va ampliando esto. Y después se está estudiando la psilocibina pues, para dejar de fumar, bueno, para el tema de enfermos terminales, la ansiedad existencial, etcétera. Bueno, y en la Johns Hopkins ahora están haciendo un montón de estudios para un montón de cosas diferentes que todavía son muy pilotos, pero bueno, luego está la ketamina, que de hecho en algunos países ya se puede trabajar con ella porque es una medicina, ya es legal, digamos. Entonces en Estados Unidos hay clínicas con ketamina, en Europa también hay algunas clínicas con ketamina, entonces bueno, digamos, y esto es el principio, o sea, la parte de terapia psicodélica en el sentido de curar algún problema de fondo, ¿no? Pero también se está hablando de que con el tiempo, una vez que ya se haya normalizado el uso psicoterapéutico
y la percepción social haya cambiado, que de hecho esto ya está pasando ahora, ¿no? Con todo, ¿no? El otro día en Netflix sacaron un documental, no sé si lo visteis, no sé, no me acuerdo del título ahora, que eran Sí, personas hablábamos de ese famosas. documental, Have a Good Trip. Start Good Trip, Ujú. bueno, que puede ser mejor o peor de calidad, pero digamos que era inimaginable que hace 3 años, cuando yo saqué el libro, que iba a acabar saliendo este documental en Netflix, con, yo qué sé, con la princesa Leia, no sé cómo se llama la actriz, Sí, Carrie Fisher. la Carrie Fisher, luego De todo el tiempo el estuve Deepak en ácido ella. Chopra, yo qué Deepak sé, el Chopra. Ben Stiller, o sea, gente súper famosa hablando de sus experiencias psicodélicas como algo positivo, ¿no? O el programa de la Whitney Paltrow, que también está en Netflix, que no sé si lo habéis visto, que es la actriz esta de Hollywood súper famosa, que ahora se ha creado una empresa de wellness, ¿no? Sí. Y el primer capítulo era que iban todos los trabajadores de la empresa a tener una experiencia con hongos a Jamaica, porque ya es legal y ahí hay un espacio donde hacen, no sé, psicoterapia solo, pero también retiros de precisamente de creatividad, ¿no? Pero en Holanda también ahora con el tema de las trufas hay espacios donde puedes ir a tener experiencias que no es necesariamente psicoterapia, sino que son más pues, o creatividad o simplemente por tener la experiencia, ¿no? Entonces, en cualquiera de estos contextos que estoy hablando, y os digo que esto es lo ideal, claro, luego, bueno, pues al final uno se lo hace como puede, ¿no? Yo esto no lo juzgo, tampoco animo a nadie a que lo haga porque no son sustancias legales, pero bueno, es una realidad. Yo también he trabajado mucho en festivales cuidando precisamente a gente con malas experiencias y he colaborado con Energy Control, que es un tema de reducción de riesgos también aquí en Barcelona, entonces digamos que puedo hablar desde este lugar, ¿no? Y si alguien decide hacerlo, pues al final pues lo primero que tiene que hacer es asegurarse de que la sustancia sea de la mejor calidad posible. Y no sé si en México tenéis un equivalente a lo que es aquí en Energy Control, que es un servicio de análisis, que en Colombia sé que también hay, no sé si en México. Entonces, lo primero sería esto. Y lo segundo, no solo la integración, sino que también tiene que haber una buena preparación. Entonces, por eso decía, en cualquier contexto psicoterapéutico es psicoterapia asistida con una sustancia. Entonces, hay muchas sesiones de preparación y algunas sesiones de integración que hagan que no solo sea la experiencia, sino todo un proceso, ¿no? Entonces, quizás si uno lo quiere hacer de una manera más autoexploración o psiconáutico, no es necesario hacer un proceso de psicoterapia, pero sí es necesario hacer una buena preparación y hacer una buena integración. Y entonces, ¿esto cómo se hace? Pues esto es esto es un tema... A ver, por ejemplo... Un trabajo de años, queremos que lo resumas en 5 minutos, ¿no? Por Algo favor. así. No, lo que sí, yo no sé si allí en México ofrecéis esto, pero aquí, por ejemplo, o sea, yo mismo ofrezco un servicio que es sesiones de integración, que a veces incluye las sesiones de preparación, porque pues, como muchas personas que han leído mi libro me conocen, a veces me contactan y me dicen que quieren tener una experiencia, entonces, bueno, yo no se la puedo ofrecer, pero les digo, bueno, o igual ya hay gente que viene y me dice, mira, pues que si quiero hacer ayahuasca, voy a ir al sitio, ¿qué te parece? Y yo, bueno, yo no les juzgo, les digo, mira, si lo vas a hacer, lo vas a hacer, pero si lo vas a hacer, vamos a tener una conversación si quieres y para que vayas bien preparado, ¿no? Entonces lo que viene siempre bien es como tener como un propósito, un objetivo, un tema, algo que uno quiera explorar, aunque luego puedan salir otras cosas, pero tener algo concreto, un propósito, un objetivo, siempre viene bien. Y además viene bien porque en el proceso de buscar ese objetivo, ese propósito, ya haces una revisión de cómo estás, ¿no? O sea, internamente, ¿no? Entonces, también es un buen consejo no hacerlo si uno está pasando una mala época, a no ser que lo hagas para trabajarte eso, ¿no? Pero es un mal momento emocional, una ruptura, etcétera, pues quizás mejor esperar a tener cierta estabilidad, cierta seguridad para hacerlo, ¿no? Y luego también, o sea, yo siempre digo también, ¿no? Es como... hay que tenerles respeto a las sustancias, o sea, saber que es una experiencia que puede ser muy profunda y muy delicada, pero no hay que tenerles miedo. O sea, si uno tiene miedo a la sustancia, es mejor no hacerlo hasta que uno sienta la confianza de que eso le puede venir bien o sea, esto, ¿no? Respeto, pero que no haya miedo, ¿no? Bueno, se puede hacer de muchas maneras la preparación, o sea, lo ideal es buscar a alguien experto, una persona experta o un psicoterapeuta que sepa sobre el tema de los psicodélicos o una persona experta en psicodélicos, ¿no?
para hacer esta preparación y un poco como que te puede ayudar, que le puede ayudar a la persona bueno, primero a explicarle de qué va todo esto, si es que es la primera vez, y después a ayudarle a centrar ese tema y ayudarle un poco a ponerse en orden internamente antes de la experiencia, ¿no? Bueno, luego hay varios libros, ¿no? Pues como el de Jim Fadiman, que explican las cosas más prácticas de cómo preparar las sesiones, etcétera, ¿no? Y luego para la integración, yo creo que la integración es fundamental siempre, o sea, luego ahí a cada uno tiene que buscar la manera, ¿no? O sea, también, os digo, aquí en Barcelona está ICERS, que ofrece integración, sobre todo después de sesiones de ayahuasca. Yo también ofrezco este servicio por mi cuenta. Pero en Estados Unidos, por ejemplo, hay incluso grupos que hacen círculos de integración. En Nueva York hay también un grupo que ofrece espacios de integración tanto individual como grupal, y de hecho están empezando a ofrecer formaciones de cómo ayudar a la integración de experiencias. Entonces, en Alemania hay un grupo que está ofreciendo estos grupos de formación en integración, en Nueva York también. Entonces, digamos que herramientas se pueden emplear muchas para la integración, ¿no? Pero, o sea, es como... O sea, la preparación para mí ya es parte de la integración. O sea, que hagas una buena preparación ya estás asegurándote que la experiencia está bien enmarcada, y entonces la integración es como todo el pack, ¿no? Preparación, sesión de integración es como... Y entonces ya es parte de la integración el haberla preparado bien y el haberte preparado bien. Y después es que realmente son muchas herramientas las que se pueden emplear, ¿no? O sea, pues, desde trabajo corporal para realizar la experiencia y bajarla al cuerpo, trabajo desde la Gestalt para trabajar lo emocional y los contenidos que ha podido haber desde un lugar más de psicoterapia humanista, y si no, pues desde la psicología transpersonal pues se puede trabajar todo el tema más simbólico, teniendo presentes estos mapas de la conciencia más ampliados, como para no juzgar las experiencias de las personas, sino simplemente ayudarles a encajarlas en estos mapas más ampliados de la conciencia, a ayudarle a la persona, sobre todo, o sea, si la persona va donde alguien, ayudarle a la persona a darle sentido, a que esa persona, a que sea la propia persona que tiene la experiencia la que le dé sentido, ¿vale? Entonces son siempre enfoques como muy de facilitar el ayudarle a la persona a que dé sentido a su propia experiencia, no son enfoques directivos de yo te voy a decir lo que te ha pasado con tu experiencia, ¿no? Es más un enfoque no directivo y de facilitación, de ayudarle a la persona a dar orden y estructura a eso que ha vivido, ¿no? Entonces ahí dentro pues es lo que se pueden emplear muchas herramientas y muchas técnicas diferentes, ¿no? Pero siempre es bueno como tener a alguien de referencia que te pueda acompañar en ese proceso de integración, ¿no? Y si no se puede contar con un experto cercano, pues alguien con experiencia, que haya tenido experiencias con sustancias, pues también puede ser alguien que puede ayudar en estos casos, ¿no? Bueno, o vuestra plataforma, por ejemplo, que no sé si ofrecéis Sí, este tipo claro, de servicios, claro. pero entonces, digamos que la forma concreta en la que se puede hacer, ya os digo que esto es como muy variable. Sí, También hace falta tiempo, ¿no? O sea, porque a veces la experiencia a los pocos días, la semana, está en un lugar todavía como muy averbal o preverbal, o que no es el espacio cognitivo, y tampoco hay que tener prisa por querer claro. concretar y bajar y aterrizar a lo concreto la experiencia, sino saber que son experiencias que abren muchas puertas y que puede llevar tiempo el que esas experiencias, insights que haya uno tenido se vayan integrando, ¿no? Entonces puede que pasen muchas semanas, ¿no? De hecho, por ejemplo, los estudios, por ejemplo, con MDMA para estrés postraumático, dejan un mes entre sesión y sesión con MDMA, si es que se hacen varias, y todo ese mes básicamente se deja como mínimo ese tiempo, porque es lo que se considera que es necesario para integrar bien la experiencia anterior. Y esto estamos hablando de MDMA, entonces si fuera un psicodélico más fuerte, pues una experiencia puede estar para ser integrada meses, ¿no? Fácilmente, ¿no? Entonces, poderle Y transmitir a la persona que ha tenido la experiencia, primero, que cualquier cosa que le haya podido pasar, pues seguramente entra dentro de esta cartografía, o sea que no se tiene por qué preocupar.
Y segundo, decirle que la integración requiere tiempo, son dos buenos consejos, ¿no? Bueno, luego lo que sí que viene siempre bien, y esto se está estudiando ahora en los estudios de la Johns Hopkins, por ejemplo, meditación, o sea, una práctica de meditación, no sé si tanto como diaria, bueno, lo ideal sería diaria, pero hacer una práctica regular de meditación después de una experiencia, por un lado ayuda a volver a reconectar con ese estado y por otro ayuda a que la experiencia se vaya como procesando internamente, ¿no? O hacer yoga también para bajar el cuerpo, si alguien se ha quedado como un poco, ¿no? Si la experiencia le deja a uno como muy desenraizado, por decirlo de alguna manera, pues todo lo que tenga que ver con bajar al cuerpo, que puede ser eso, desde yoga, hacer deporte directamente, pues también puede venir bien. Y luego, bueno, pues esto es la parte cognitiva, darle un sentido, y desde la parte emocional poder trabajar los contenidos emocionales que hayan podido emerger o el pozo emocional que haya podido dejar la experiencia, ¿no? Bueno, al final es un enfoque, como os lo estoy planteando, integrativo, ¿no? Que no solo es hablar del viaje en el sentido de qué me ha pasado a nivel fenomenológico, experiencial, cognitivo, sino también, ¿vale? ¿Y cómo te sientes con eso? ¿Vale? Y vamos a bajarlo al cuerpo. O sea, es un poco como trabajar todos los niveles de la persona, ¿no? El físico, el emocional, el cognitivo y el transpersonal. Claro, justo en Mindsurf hacemos esa función de apoyar a personas en el proceso de integración y justo lo que mencionabas, o sea, una cosa es que lo requiere, o sea, mucha rigurosidad el trabajo de integración, por ejemplo, para el MDMA, pero nos hemos encontrado los principales problemas justo con psicodélicos mucho más poderosos, el caso del 5-MeO-DMT, el cual, sí, me lo pues, habías comentado, sí, habíamos hablado de esto. En su mayoría, el tema es que en su mayoría los facilitadores no tienen un bagaje en psicología transpersonal, sino que vienen más bien de líneas neochamánicas. Entonces, justo el proceso de integración es donde hay cantidad increíble de personas que han pasado por estos fenómenos de muerte del ego, donde en lugar de que la muerte del ego represente una oportunidad para llegar a este punto de equilibrio y transformarse a sí misma, esa destrucción del ego los deja mucho peor, sin la posibilidad de entender qué fue lo que experimentó. Y me parece que de lo que mencionaste, rescato un punto que es súper importante, al menos desde mi perspectiva, que las personas sepan esta cuestión de que si se van a otra cultura, si se van a otro sistema de creencias, existen cartografías que consideran los estados que la psicología ortodoxa no concibe. Entonces creo que eso es muy importante porque de entrada le quita esta mochila de piedras de suponer que la persona está loca o de que ya quedó loca. Aquí decimos comúnmente te quedaste en el viaje, ¿no? Como para hacer referencia a esa idea de que no pudiste aterrizarlo y volverlo al cuerpo, que es justo lo que mencionas. Pero bueno, nos estamos ya quedando sin tiempo y de hecho van a quedar un par de preguntas afuera, pero no queríamos cerrar esta entrevista sin hacer una pregunta que relacionara un poco lo que estamos viviendo en este momento a nivel colectivo, global, con el tema de la pandemia y la crisis sanitaria, que es esta cuestión de que desde tu perspectiva como experto, ¿cómo crees que podrían ayudarnos las herramientas de la psicología transpersonal, de todo el pensamiento transpersonal, para esta situación que va a quedar muy, muy latente en términos de salud mental en todas las personas a raíz de todo lo que estamos pasando, el periodo de confinamiento, problemas de ansiedad, otras personas van a desarrollar depresión, traumas, formas de estrés, confusión. ¿Cuál es el aporte que puedes hacer desde la psicología transpersonal para centrarlo un poco en los problemas que se pueden derivar de este confinamiento? Vale. Bueno, quería contestarte muy brevemente a la anterior, que es que sí que me interesaba hacer un apunte de eso, que es, claro, o sea, lo que está pasando, que también está pasando aquí bastante, ¿no? De hecho, aquí se está poniendo de moda o se puso de moda hace un tiempo que personas que iban a ayahuascas, que además igual era su primera vez, resulta que al día siguiente les ofrecían el 5-MeO-DMT, ¿no? A personas que nunca habían tomado una sustancia. O sea, sí. Entonces, no es que se iniciaran solo con ayahuasca, sino que es que además al día siguiente tomaban el 5-MeO-DMT y pasa mucho de esto, ¿no? Entonces, otra cosa que tiene que ver con lo de la preparación de integración es
informarse bien de cada sustancia, porque está claro que cada sustancia, pues como ya sabéis, pues tiene sus características y no todo es para todo el mundo, ni mucho menos. Entonces, yo me acuerdo que una vez que una persona me preguntó, me dijo, pero esto que se ha puesto, porque además me lo decía así, ¿no? Ahora se ha puesto de moda esto del sapo y tal, ¿y qué te parece? Y yo le pregunté, ¿has tomado alguna vez algún psicodélico? Y me dice, no. Y yo le dije, bueno, pues imagínate que, yo qué sé, no me acuerdo exactamente la metáfora que le puse, pero le dije, imagínate que la ayahuasca es conducir un coche normal, pero que no sabes conducir, y el 5 mío es meterte en un Ferrari sin carnet de conducir. O sea, las probabilidades de que te estrelles son muy altas porque vas muy rápido. Entonces, claro, es importante en este rol de preparación e integración saber también orientar a las personas en el sentido de que tengan la mayor información posible de dónde se están metiendo, ¿no? Entonces, por ejemplo, Grof, en una entrevista que le hice, no sé si esto está incluido, yo creo que está incluido en la entrevista que le hice en el libro, ¿no? Claro, lo que venía a decir, y también arranco un poco para lo que estábamos hablando ahora, pero él viene a decir, ¿no? Viene a decir, porque está vivo todavía, eh, él dice, bueno, hay que ir poco a poco, o sea, si alguien no tiene experiencia con nada de esto, pues igual primero que se ponga a meditar o que se ponga a hacer psicoterapia para conocerse un poco, y entonces luego están las psicoterapias vivenciales, que ya te conectan más con lo emocional y puedes tener alguna catarsis. Y entonces decía, bueno, y después dice, ¿no? Podríamos ir a algo como la respiración holotrópica, ¿no? O sea, como que realmente un paso intermedio entre la psicoterapia más vivencial y las psicoterapias transpersonales y los psicodélicos, etcétera, sería el eslabón primero sería la respiración holotrópica, que puede ser muy intensa, muy profunda, pero que por lo menos hay una mayor sensación de control por parte de la persona. Si dejas de respirar, pues la intensidad del estado se regula. Y luego decía, o dice, ¿no? Dice, bueno, después, o sea, lo ideal sería que un psicoterapeuta pudiese elegir entre todo el abanico de posibilidades. Entonces, tenemos la meditación, tenemos las psicoterapias vivenciales, luego está la respiración holotrópica y luego dice, bueno, después si alguien va a entrar con psicodélicos, los más amables son el MDMA y en todo caso algo como la ayahuasca. Porque al final la ayahuasca tampoco dura tantas horas el efecto y bueno, es como relativamente manejable. Y luego dice, bueno, y después podrían estar los hongos y luego ya estaría el LSD, o sea, como que realmente hay que ser muy consciente o sea, tiene que ser una psicoterapia en ese sentido muy centrada en la persona, ¿no? Cuando se puede hacer, porque ahora no se puede, pero en el futuro, en el sentido de poderle orientar bien a la persona, identificar bien en qué lugar está la persona, en el sentido, porque es que hay personas, yo esto sí que me lo encuentro, ¿no? O sea, pensando solo en la respiración holotrópica, si a mí me viene bien la psicoterapia y le hago una visualización y le digo que cierre los ojos y en un minuto abre los ojos porque no aguanta, y hay personas que no aguantan con los ojos cerrados ni 5 minutos, a mí no se me ocurre plantearle que venga una respiración holotrópica que tiene que estar 3 horas con un antifaz, ¿no? Entonces, es como ir poco a poco realmente en función de qué persona, viendo de calibrar hasta dónde puede llegar esa persona, ¿no? En el sentido de enfrentarse según qué experiencias, ¿no? Porque también, bueno, aunque haya esta idea de la autoorganización, pues también es bueno buscar un punto de equilibrio, ¿no? Y enlazando con lo que dices de lo que nos estamos pidiendo, bueno, ahora estoy haciendo un ciclo de charlas, por cierto, cada martes, que voy a ir invitando a diferentes profesionales de la psicología transpersonal. Y de hecho, le estoy haciendo esta pregunta. Bueno, de momento solo llevo una charla que empezamos la semana pasada. Claro, a mí una cosa que me parece muy útil para durante el confinamiento y posibles futuros confinamientos que pudiese haber si es que nos toca volver a vivirlo, es el tema de la meditación, o sea, tomarte el confinamiento como un retiro, ¿no? Esto, de hecho, Jack Confield, que es uno de los pioneros de la psicología personal, sacó un artículo que se llamaba así, ¿no? No me acuerdo el título, pero era algo así como convertir el confinamiento en un retiro, ¿no? Entonces, es como, pues medita 20 minutos por la mañana, medita 20 minutos por la tarde. Luego hay una meditación muy chula que es caminando. Entonces, bueno, como normalmente vivimos en pisos y tenemos poco espacio, pues es una meditación de ir caminando muy lento, como conectando mucho con el momento presente, con cada movimiento de los pies, las articulaciones, como
ir despacio, poniendo conciencia en el presente. Entonces, hay mucho que se puede hacer en este sentido durante el confinamiento, ¿no? A nivel de, sobre todo, meditación y ese tipo de prácticas, ¿no? Claro, para después del confinamiento lo que se está hablando es que va a haber muchas personas, bueno, al final es un trauma colectivo, o sea que va a haber mucho estrés postraumático después del confinamiento, seguramente, a mayor nivel, a menor nivel o grado, pero es un trauma, entonces al final va a aparecer, ¿no? Y de hecho se habla que va a aparecer, o sea, como es un estrés postraumático, empezará a aparecer cuando se acabe el confinamiento. Igual hay gente que le sale nada más salir o a las semanas, ¿no? Como cuando vayamos digiriendo la magnitud de lo que ha pasado, ¿no? Y luego también pues sí que puede que haya depresión y sobre todo por cómo va a quedar la situación económica, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, una de las cosas interesantes, y ya están varias personas proponiéndolo, o sea, es que como que se acelere el proceso de poder usar en psicoterapia sustancias como el MDMA, ¿no? Esto, David Nutt en Inglaterra con algún investigador más sacaron un artículo, no sé si era una carta dirigida al Ministerio de Sanidad o fue un artículo, pero proponiendo que la urgencia de la situación exige medidas extraordinarias y planteaban como que se hagan más flexibles las normas para hacer investigación con psicodélicos, incluso para tenerlos disponibles de cara a poder trabajar el estrés postraumático, sobre todo con MDMA y la psilocibina pues, para la depresión, ¿no? Otra cosa interesante es que, ya sabéis que os he dicho que la ketamina ya es legal en algunos países. Bueno, de hecho como anestésico es legal en casi todo el mundo, yo creo. O sea, es un medicamento, vaya. Entonces, el hecho de que ya sea un medicamento permite que se use off-label, que se llama, que es fuera de, no sé cómo lo diríamos, fuera de prescripción. O sea, un médico puede prescribir una medicina para otra cosa de lo que pone en el prospecto si sabe o cree que puede ser útil para esa otra condición. Entonces, lo que se está haciendo con la ketamina es usarla para la depresión, ¿no? Y ahora se ha legalizado un spray nasal de esketamine, que es la modalidad racémica de la ketamina. Y entonces leí que ahora, bueno, leí no, de hecho lo vi, hay una aplicación a través de la cual los doctores les dan la ketamina, o sea, podían tomar la ketamina desde casa los pacientes durante el confinamiento, mayormente con depresión, y había esta aplicación como un poco para, ¿no? Pues con la música, con las guías de cómo tenían que hacerlo, luego bueno, tenían las sesiones de preparación e integración online también, o sea que ya se está aplicando en el caso de la ketamina para la depresión, como mínimo en Estados Unidos, incluso online, ¿no? O sea que esto a mí me parece un poco arriesgado, pero bueno, si no había otra manera, pues al final han buscado esta fórmula, ¿no? Entonces, bueno, realmente el que se pudiera acelerar el proceso de hacer accesible de una manera legal los psicodélicos, sobre todo el MDMA, la ketamina como ya estando, incluso la psilocibina, que son los que ya están más avanzados a nivel legal, pues sería interesante. No creo que suceda realmente tan pronto, pero bueno, pero está bien tener esta información a mano. Y entonces yo creo que la respiración holotrópica, por ejemplo, puede ser interesante, sobre todo como para poder procesar toda esta carga emocional que haya podido irse acumulando durante el confinamiento, ¿no? Porque es una técnica, como sabéis, también que es bastante catártica, entonces permite como sacar, ¿no? Pues, todas estas cargas emocionales, energéticas que uno va acumulando en el día a día. Y más allá de eso, pues bueno, como ayudar también, otra dimensión que no hemos hablado tanto de lo que estas técnicas con estados ampliados de conciencia pueden facilitar es el tema de buscar sentido a la vida, ¿no? O sea, como que ayudan mucho. Yo esto lo estudié cuando hice mi tesis doctoral sobre respiración holotrópica, que pasaba un cuestionario precisamente que se llama Purpose in Life Test, test de sentido de la vida, porque sabía que había observaciones anecdóticas y Grof siempre lo explicaba, ¿no? Que él encontraba que las personas encontraban, sobre todo personas con depresión incluso, pues como de repente al encontrar un sentido a su vida dejaban de tener síntomas de depresión, por ejemplo, o de ansiedad,
y entonces como que es una técnica que puede ayudar también a ayudar a las personas a encontrar sentido a su vida. Y como va a pasar que a muchas personas se les ha quebrado precisamente el sentido de la vida durante esta crisis o por lo que pueda suceder al acabarla, bueno, durante este confinamiento o lo que les pueda suceder al acabarlo, pues pérdida de trabajo, relaciones, etcétera, muertes cercanas, todo esto puede ser muy interesante pues tener este tipo de herramientas, que en el caso de la respiración holotrópica, pues afortunadamente respirar es legal, así que lo puede hacer cualquiera que tenga acceso a una persona formada para hacerlo. Y yo creo que es una herramienta que puede ser también muy, muy útil, ¿no? Fuera del miedo que puede representar cuando acabe todo esto el querer juntarse en grupo a hacer esta técnica que normalmente se hace en grupo, ¿no? Pero también se puede hacer a nivel individual y yo creo que es un buen método para poder trabajar todo lo que se haya podido despertar y mover durante el confinamiento. Claro que sí. Pues muchas gracias, Iker, de verdad, por esta entrevista. Hemos hablado de un montón de temas interesantes, sobre todo cuestiones que nuestro público constantemente nos pregunta, el tema de la integración, por ejemplo. Hay que recordar que Iker va a ser uno de los profesores invitados en nuestro círculo de estudios, para todos los que nos estén viendo y escuchando. Y bueno, ¿dónde puede la gente conocer más de tu trabajo o ponerse en contacto contigo? Bueno, tengo una página web, tengo mi página web personal, que es www.ikerpuente.com, o sea, mi nombre y apellido. Y ahora lancé mi nuevo proyecto, que es el Instituto Transpersonal Integrativo, el año pasado, que estamos ofreciendo talleres de respiración, cursos de introducción a la psicología transpersonal y ahora también una formación de 3 años, de 1 año ampliable a 3 en psicología transpersonal integrativa. Entonces estoy acabando la web, pero de momento tenemos una página de Facebook que es Instituto Transpersonal Integrativo y es donde estoy de momento subiendo la información sobre diferentes eventos y actividades. También tengo previsto y empujado también por las circunstancias cada vez hacer más actividades online. Entonces, estoy haciendo un ciclo de charlas online cada martes por la tarde, hora Barcelona, a las 6:30 de la tarde. Por ejemplo, mañana está Vicente Merlo, que es un filósofo muy, muy ilustrado en todo lo que tiene que ver con lo transpersonal y lo integral. Y van a ir pasando toda una serie de ponentes, estos cada martes, y el resto de actividades también estarán colgadas tanto en mi web como en el Facebook del Instituto Transpersonal Integrativo. Y de hecho voy a hacer un curso online, que esto tendría que mirarlo, pero el último fin de semana de junio hago un curso online de introducción a la psicología transpersonal, iba a decir que en Colombia, organizado desde Colombia, pero que entiendo que estará abierto a la participación, porque va a ser a través de Zoom. Entiendo que va a estar abierto a la participación de personas que quieran conectarse, que no estén físicamente en Colombia, será en castellano. Entonces, estará también la información disponible en el Facebook del Instituto próximamente y va a ser de aquí justamente a un mes, a finales de junio, el último fin de semana de junio. Sí. Y la web estará lista en un par de meses seguramente del Instituto. Genial. Genial. Pues muchas gracias de nuevo. Regina, ¿algo que quieras añadir? No, pues solamente agradecerte por tu tiempo, todo lo que compartiste, también Gracias. por compartir las experiencias personales que tuviste con estos diferentes personajes que a todos nos han enseñado tanto y nos sentimos de cierta forma cercanos. Estuvo increíble. Me emociona leer tu libro, lo voy a conseguir. Y, Sí. pues, Sí, dime. y no, pues nada, muchísimas gracias y esperemos que a todo el mundo le haya servido, integrado, intrigado, integrado este episodio. Y pues bueno, nos estamos viendo. Yo estaré parte del círculo de estudios como alumna, entonces feliz de escucharte por ahí también. Gracias. Pues gracias por la invitación. Te cortaba un poco para decir esto, que el libro está disponible. Si estáis allí, pues a través de Amazon se puede conseguir. Sí. El de inglés, que está hace poco disponible, el de castellano creo que también. O sea que el de castellano tiene estos gastos de envío
que el inglés no, porque lo imprimen en cada país. Y probablemente en los próximos meses estará la versión en Kindle, que además estará con un Buenísimo. prólogo actualizado y una bibliografía ampliada. Entonces, bueno, yo os mantendré informados también de si se publica este Kindle para que tengáis un acceso más fácil a esta información. Claro. Muchísimas Claro. gracias. Sí, Estamos muchas con- gracias Muchas de gracias. nuevo y déjanos el link del libro y con gusto lo compartimos en la sección Vale, de descripción. genial. Ahora Va, te lo mando. Muy vale, bien. pues gracias, Iker. Gracias. estamos Gracias a viendo. todos. Bueno, amigas y amigos, aquí termina el viaje del día de hoy. Gracias por su compañía y recuerden que si quieren profundizar en estos temas, tenemos el Círculo de Estudios Psiconáuticos Mindsurf, en donde podrán conocer más de todos estos temas de la mano de reconocidos investigadores y académicos. Suscríbanse para recibir el contenido nuevo que subimos cada semana. Nos encuentran en Instagram, Facebook y YouTube.